Buenas noches y bienvenidos nuevamente a este programa semanal. El lunes publiqué una encuesta donde di la opción de dos temas para votar de la noticia de hoy. Con alrededor de 75% ganó este tema. ¿Por qué el mercado laboral estadounidense está en crisis? Recuerde, si usted desea votar en la encuesta semanal, me puede seguir en todas las redes sociales bajo el nombre @RitaSibajaTV. Comencemos con un breve contexto. Como muchos de nosotros, el mercado laboral estadounidense está enfermo del virus. Los empleadores del sector privado de Estados Unidos agregaron más de 6,000 empleos en junio, según el informe de empleo de ADP, lo cual superó las expectativas de los analistas de Wall Street. Sin embargo, los empleadores se quejan de que no pueden encontrar suficientes trabajadores. El recorte de los beneficios federales por desempleo en gran parte del país tenía la intención de traer una avalancha de trabajadores de regreso al mercado laboral. Hasta ahora, esta inundación parece un goteo. 26 estados, todos menos uno con un gobernador republicano, se han movido para poner el fin a algunos o a todos beneficios del desempleo, ampliados que han estado vigentes desde que comenzó la pandemia. Los gobernadores, junto a muchos dueños de negocios, han argumentado que los beneficios desalientan al regreso de trabajo cuando muchos empleadores tienen dificultades para contratar el personal. Sin embargo, todos los estudios recientes han llegado a una conclusión de que los pagos adicionales han jugado solo un papel pequeño en la escasez de la mano de obra este año y encontraron como máximo un modesto aumento en el empleo de los estados que abandonaron los programas, la mayoría de ellos en junio. Aunque la mayoría de los 22 millones de personas que fueron despedidas al comienzo de la pandemia ya han regresado al trabajo, la fuerza laboral aún carece de 6,7 millones de trabajadores. La escasez de mano de obra se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la recuperación de la economía. Y hoy, para darnos un enfoque más a fondo, nos acompaña Enrique Castro Suriano, cofundador de BH Ventures y el creador del podcast El Taco Financiero. Hola, ¿cómo está? Rita, buenas tardes. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Enrique, ¿cuáles son las industrias más afectadas y qué procedimientos han implementado para atraer más empleados? Rita, sin duda, una de las industrias más afectadas ha sido la industria de la hospitalidad. Como sabemos, como resultado de esta pandemia, eh, se perdieron en abril del año pasado cerca de 20 millones de empleos. De esos millones de empleos, la gran mayoría fueron en el sector de hospitalidad y restaurantes. Las personas que trabajaban como meseros, como cocineros, cuando cerramos los lockdowns, pues eso se cayó y muchos negocios vieron sus ingresos caer casi en 100% de una semana para otra. Entonces, este sector ha sido el más afectado y el viernes de la próxima semana tendremos los últimos números para saber cómo se encuentra el mercado laboral durante agosto, que como bien mencionabas, en julio se mostró una recuperación muy sólida de los empleos, pero todavía hay mucho camino por recorrer porque cerca de 6 millones de personas todavía tenían trabajo antes de la pandemia y ahora siguen todavía sin encontrar un empleo. La mayoría de estos, cerca de 3 millones de los que mencionaste, están en el sector de hospitalidad y restaurantes. Entonces, este es un sector que todavía tiene mucho camino por recorrer para recuperarse y para llegar a los niveles de empleo que tenía el año pasado antes de la pandemia. Ahora, lo que ha pasado en este sector, Rita, ha sido muy interesante, porque por un lado, hay personas que todavía no regresan a los trabajos, pero al mismo tiempo vemos reportes en las noticias de que los restaurantes tienen falta de personal y que tienen un problema enorme para conseguir personal. Lo hemos visto todos. Si vamos a algún restaurante, vemos letreros donde dice se busca gente o incentivos y bonos por ser contratados, etcétera. Podría parecer contradictorio, ¿no? Que haya tantos empleos que todavía están pendientes de recuperarse en este sector y al mismo tiempo tantos job openings, tantas vacantes nuevas de trabajo. Pero al mismo tiempo debemos recordar que el sector de restaurantes es un sector de salarios bajos. Apenas hace un par de meses se logró que se pagara un promedio de $15 la hora a los trabajadores de este sector que no tienen nivel gerencial o que no tienen nivel de manager, lo cual eso no había pasado nunca en la historia en este sector. Entonces estamos hablando de que muchas personas por ese salario, con este replanteamiento de sus vidas por el COVID, pues dicen, tal vez yo no me quiero arriesgar a contagiarme del virus por un salario que considero que tal vez no es tan alto y tal vez no vale el riesgo, ¿no?
Pero también hay razones por las que estas personas todavía no regresan a trabajar y las hemos platicado también contigo en una audiencia, en un episodio anterior, que son que las escuelas todavía no regresaban a clases presenciales, cerca de 1 de cada 4 escuelas todavía no abrían clases presenciales y esto hacía que muchos trabajadores, principalmente mujeres, no regresaran todavía a buscar trabajo. Por otro lado, también muchos preferían quedarse en casa porque todavía tenían vigente estos beneficios por seguro de desempleo del gobierno federal, que están por expirar, de hecho, esta misma semana. Entonces, hay todavía razones por las cuales existe esta discrepancia entre casi 10 millones de vacantes de trabajo en el país y al mismo tiempo cerca de 6 millones de personas que tenían trabajo antes de la pandemia y que ahorita todavía no regresan a ellos. Qué importante verlo de esa manera tan amplia, verlo de esa manera, porque es cierto, son bastantes factores que están previniendo, no es como esta retórica de como que, ay, bueno, sí, me voy a quedar en la casa. Sí, hay personas que están optando esto y bueno, ahora que como usted dice que se va a terminar, vamos a ver si este grupo de personas va a reentrar. ¿Cómo los empleados esenciales en el campo médico, empleados de supermercados y de transporte están lidiando con esta escasez de empleos? O sea, estas personas. Principalmente, Rita, lo que estamos observando en la economía y en el mercado laboral es que hay un empuje hacia arriba en los salarios y se ha reportado que 4 de cada 10 pequeños negocios en el país están teniendo mayores costos laborales recientemente, justo por esta discrepancia en la que tienen muchas vacantes y tienen pocos trabajadores para enfrentar la demanda de servicios o de productos que tienen, porque hay que decirlo también, la demanda por restaurantes, la demanda por comida explotó también con la pandemia y muchos de estos no tienen suficiente personal laboral. ¿Qué han hecho? Lo primero que hicieron fue aumentar los salarios, lo que te mencionaba de que en el sector de hospitalidad se logró por fin llegar al número de $15 la hora en promedio, pero también en el sector de transporte y en el sector de supermercados hemos visto los salarios crecer en meses recientes y hemos visto una competencia por trabajadores, Rita, que va más allá de lo salarial. ¿Y a qué me refiero con esto? Empresas como Starbucks o como Target están ofreciendo a los alumnos, a los trabajadores, beneficios y prestaciones más allá de lo laboral. Por ejemplo, están pagándoles el college tuition o la colegiatura de la universidad si entras a trabajar con ellos. Por lo que los incentivos están yendo más allá de lo monetario y también van en las prestaciones. Por supuesto, ellos son empleadores muy grandes y ellos pueden ofrecer este tipo de prestaciones, pero los negocios pequeños que han tenido más problemas para llenar vacantes no pueden todos ofrecer este tipo de incentivos. Entonces, por eso es que hemos visto que muchos negocios pequeños siguen teniendo problemas para llenar sus vacantes y para poder tener el equipo de trabajo que necesitan. Claro, qué importante esto, sí, porque como usted comentaba, las empresas más grandes ya vieron la necesidad de hacer más atractivo trabajar en ese lugar, pero las empresas pequeñas no pueden. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a afectar a los dueños de negocios pequeños. ¿Cuáles van a ser las secuelas en un futuro? Yo creo que para los negocios pequeños, Rita, es una decisión bien difícil porque ellos, por un lado, no quisieran subirle los precios a los consumidores porque los consumidores tenemos que ser más sensibles en precio, ¿no? Entonces, hay cierto margen que ellos pueden aguantar en el aumento de sus costos, pero no pueden aguantar demasiado porque también no podrían ser rentables y terminarían cerrando sus puertas. Una cosa que hemos visto en otras empresas que han hecho es ofrecer, y esto tiene que ver con la psicología también del consumidor, ofrecer el producto al mismo precio, pero en presentaciones ligeramente más pequeñas. Imaginemos ese café que nos cuesta $3, pero que ahora en vez de ser un vaso de 16 onzas, ahora es uno de 14 onzas. Entonces, como consumidores, nosotros a veces no nos ponemos a pensar en ese tipo de detalles y vemos que el precio del café sigue siendo el mismo para nosotros, pero algunos no nos damos cuenta de que tal vez es una cantidad más chica, ¿no? Es una cantidad menor de ese producto. Otra cosa que también hemos visto que hacen algunos negocios es cambiar los ingredientes o, Mm. o la calidad de esos productos, principalmente, por ejemplo, en el café. Recientemente en nuestro podcast platicamos de la industria del café y justo mencionamos cómo algunas cafeterías, para no subir los precios al consumidor de nuestro latte, de nuestro cappuccino que compramos todos los días, lo que hacen es que en vez de que usen una muy buena calidad de granos de café, se han estado pasando a calidades un poquito menores de café porque tienen un costo menor. Entonces, para no subir los precios al consumidor final,
hacen un producto que es ligeramente de menor calidad, pero que a veces como consumidor no notamos la diferencia o no nos detenemos a pensar en estas diferencias. Claro, y de una manera, bueno, menos aparente para el consumidor, porque Así es. que claro, no sé, no creo que esa sea la solución, pero hay que acomodarse a No, a las maneras, claro. sí, claro, y es En bien difícil para ellos. sí, ¿en cuáles estados es más difícil encontrar manos de obra y por qué? Esa es una pregunta bien interesante, Rita, y tiene que ver también con la composición de la economía de cada uno de los estados. Hay estados que dependen de su economía mucho más de, por ejemplo, manufacturas, y esto no se ha visto esto se ha recuperado muchísimo en los meses recientes. Pero hay estados que tal vez dependen mucho más del turismo. Pensemos en Florida, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sector turístico bien grande, y este sector turístico pues, fue de los más afectados ahora con la pandemia. Se había recuperado y se han estado recuperando este año, pero a partir de julio, con el aumento en casos por la variante Delta del COVID, pues muchos negocios también todavía tienen mucho nervio o todavía tienen algo de miedo de reabrir completamente por por este mismo suceso del aumento en casos. Entonces, por un lado, depende del tamaño del sector turístico, pero por otro también depende de la respuesta de los gobiernos, porque imaginemos dos estados que tienen el mismo sector turístico en cuanto a tamaño o contribución de la economía, tal vez algún gobernador emitió algún lockdown o emitió algún mask mandate, alguna mandato para usar cubrebocas y el otro no. Este tipo de políticas de gobierno también pueden tener un impacto en qué tanto se esparce el virus y qué tanto hay un aumento en casos. Entonces, estados que tal vez hicieron algún lockdown para proteger a su población, pues pueden ver que la actividad económica no va a ser tan dinámica o no va a crecer tanto como estados que tal vez tuvieron menos restricciones, ¿no? Pero es esta espada de doble filo en la que por un lado puedes tener una mayor actividad económica, pero también más casos y desafortunadamente más hospitalizaciones y desafortunadamente también mayores fallecimientos, como lo hemos visto. Claro, y al fin y al cabo, si se ponen a ver solo el lado económico y no la pérdida de vidas, va a tener menos empleados volviendo o arriesgándose a salir a laborar, porque los casos en el estado y en la zona están subiendo. Entonces, sí viene a Claro, ser como, sí, como un un circulito. círculo. Un factor más también, Rita, es que muchos trabajadores, como resultado de la pandemia, hay muchos trabajadores que pudieron trabajar de manera remota desde sus casas y algunos de ellos tomaron la decisión en el último año y medio de mudarse a otra ciudad o mudarse a otro estado, porque normalmente el costo de vida en las ciudades es más caro. Entonces, este fenómeno de migración entre estados también puede tener un impacto en el mercado laboral de algunos estados y contribuir más a otros estados que tal vez son más baratos en el costo de vida y que mucha gente prefiere tal vez irse a vivir a ellos porque tiene la fortuna de poder trabajar desde sus casas o de manera remota. Claro que también eso es todo una diferente conversación de decir que van a ser las oficinas que están obligando a sus empleadores a volver y qué van a hacer si se mudaron, como usted comentaba, que es un poco problemático. En su opinión, ¿qué papel está jugando el miedo a la pandemia en que los trabajadores no regresen? Comentaba de que no quieren arriesgar por $15 o tal vez ser contactados especialmente si es servicio al cliente, es algo que es cara a cara, pero esta es el mayor factor para que ellos no regresen al trabajo, a la fuerza laboral. Es difícil saber si es el mayor factor, Rita, porque hay varios factores al mismo tiempo que están en juego. Por un lado, como dices, es el miedo de la gente a contagiarse, particularmente si es población no vacunada, que desafortunadamente han sido más del 99% de los casos de hospitalizaciones y de los casos de fallecimientos, ha sido gente que decidió no vacunarse hasta la fecha, pero al mismo tiempo está jugando factores como el que las escuelas todavía no tenían clases presenciales y muchas personas tenían que quedarse en casa cuidando a algún enfermo, cuidando a algún niño. Esto limitaba el regreso de las personas, principalmente de las mujeres, al mercado laboral. Y por otro lado también los apoyos por seguro de desempleo, que como bien decías, algunos estados ya quitaron ese beneficio extra, pero todavía algunos estados, principalmente de gobernadores demócratas, lo mantuvieron hasta finales de este mes, que es cuando el gobierno federal otorgó este apoyo extra de $300 semanales, adicional a lo que recibían por el, por el seguro de desempleo de los estados. Entonces,
Esto termina en este mes de agosto. Lo interesante se va a ver en el mes de septiembre cómo se desarrolla la economía y el mercado laboral, ya con las escuelas casi todas reabiertas en persona y ya sin el apoyo del seguro de desempleo del gobierno federal. Es decir, si hay un rebote muy grande en la contratación durante septiembre, veremos que sí era un factor importante tanto el seguro de desempleo como las clases presenciales en las escuelas. Y si hubiera una tendencia muy similar a la del mes de julio o a la del mes de agosto, entonces diríamos que no tuvieron un impacto tan grande estos beneficios de seguro de desempleo y el impacto de las clases no presenciales. Si es muy temprano para determinarlo, entonces. Así es. Y bueno, continuando en esto de los trabajadores y de qué tan, cómo evaluar cuál es la mejor opción, ¿podría la implementación de mayores protecciones para los trabajadores del gig economy, que son las personas que trabajan en Uber, ya sea en Lyft, en estas aplicaciones que le dan algún tipo de servicio, aportar más personas a la fuerza laboral? Esta es una pregunta bien interesante ahorita porque, como bien dices, los trabajadores de la gig economy normalmente han sido los que tienen menos protecciones laborales. No tienen prestaciones como las de un trabajador de 8 a 5, como un seguro de salud, como un ahorro para el retiro, como días de vacaciones o días de enfermedad. Con la aprobación de la CARES Act, que fue la primera ley o el primer paquete de estímulos que aprobó el presidente Trump el año pasado, esto fue todavía en la administración anterior, se aprobó apoyos por seguro de desempleo también para los trabajadores de la gig economy, lo cual le permitió a muchos trabajadores tener ese beneficio extra y cuidarse quedándose en casa durante cierto tiempo del año pasado. Este beneficio todavía sigue en los beneficios de este año con la administración del presidente Biden. Y eso ha hecho que muchos trabajadores de la gig economy también prefieran quedarse en casa porque tienen ese apoyo extra. Hemos visto cómo empresas como Uber han gastado más de 250 millones de dólares en incentivos para convencer a los trabajadores que regresen a manejar, que regresen a dar rides a las personas a través de sus aplicaciones. Y esto te da un ejemplo de que también ellos tienen problemas para reclutar de nuevo a varios trabajadores. En California está pasando algo también realmente interesante y esto se relaciona con una cosa que se conoce en California como la Proposition 22. Esta es una proposición que hubo un debate muy agitado desde hace más de un año y medio, en el que el gobierno de California le dijo a las aplicaciones como Uber o Lyft o Instacart o DoorDash que los trabajadores de la gig economy deberían de ser contratados como empleados. Esto iba a disruptir y potencialmente eliminar el modelo de negocio de muchas de estas empresas. Incluso Uber amenazó con que iba a tener que cerrar sus operaciones en California si tenía que considerar a sus trabajadores o a sus choferes como empleados. Lo que se propuso fue una cosa que se llamó la Proposition 22, en la que las empresas de la gig economy promocionaron que la gente votara a favor de esta proposición en las elecciones de noviembre pasado, porque a través de esta proposición iban a poder seguir considerando a sus trabajadores como contratistas independientes, es decir, como trabajadores por cuenta propia o como honorarios, se diría tal vez en México. Lo que ofrecieron a cambio las empresas de la gig economy fue prestaciones extra y bonos extra para estos trabajadores, que son como un punto medio entre ser un empleado y ser un trabajador independiente. Algunos les ofrecieron seguro de salud, les ofrecieron algo de vacaciones, pero no son como tal un empleado de la empresa al que les retienen impuestos en cada periodo de pago. Esto se votó y ganó el sí en el mes de noviembre del año pasado. Hicieron un lobby muy fuerte para que se votara por sí, pero apenas esta semana en California se determinó por parte de la Corte que era inconstitucional esta proposición 22 y no podía cumplirse. Entonces se reabrió otra vez el debate sobre si estos modelos de la gig economy iban a poder considerar a trabajadores como contratistas o iban a tener que considerarlos como empleados. Uber ya sufrió un primer golpe en el Reino Unido hace unos meses también, en el que aceptó una demanda de cerca de 25 trabajadores que demandaron a la empresa porque le dijeron que ellos deberían de ser considerados empleados con las protecciones que un trabajador tiene, ¿no? Como seguro de salud, seguro para el ahorro para el retiro, los que ya mencionábamos. Y Uber cedió en ese caso en el Reino Unido y va a considerar como empleados a estos trabajadores. Entonces, lo que pasa en California con esta proposición 22 va a ser crucial
para otros estados que también están considerando este tipo de regulaciones para las empresas de la gig economy, que al final buscan que los trabajadores tengan algo de protecciones laborales y no estén completamente desprotegidos como han estado en muchas ocasiones. Totalmente. Y este, como usted mencionaba, puede ser el principio a un efecto dominó de que se dé, que tiende a pasar en California, que tiende a ser un poquito más liberal y de ahí pues tiende a esparcirse eh, para el resto del país. Entonces, sí, Sí. como decía, para el gig economy, entonces ellos también están teniendo problemas en atraer a los trabajadores y claro, especialmente el sector que tiene menos beneficios. Sin duda. ¿Cómo va a evolucionar este problema de carencia de mano de obra hasta que se encuentren soluciones adecuadas? ¿O cuáles van a ser las soluciones adecuadas? Esta es una pregunta que también va a responderse en los próximos meses, Rita, porque por un lado, personas como el presidente de la Fed, Jerome Powell, hoy mencionó en su conferencia de prensa, en una conferencia anual que se llama Jackson Hole, mencionó que va muy bien la recuperación del mercado laboral, pero todavía falta muchos meses, todavía faltan varios meses para que se pueda considerar que el mercado laboral está completamente recuperado. Entonces, parte de los analistas estiman que para el cierre de este año vamos a ver un aumento muy fuerte en la contratación de trabajadores. Esta tendencia va a seguir a la alza por el resto de este año, pero aún así, en este año no vamos a lograr recuperar la cantidad de empleos que se perdieron por la pandemia. Entonces, muchos analistas, la mayoría están de acuerdo en que hasta el 2022, hasta el segundo semestre del 2022, vamos a ver el mercado laboral en niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, por un lado se va a requerir pues, mucha paciencia porque los trabajadores quieren encontrar trabajos, pero también se han replanteado las condiciones y los salarios que están dispuestos a aceptar. En los últimos meses se ha considerado que el trabajador ha ganado poder de negociación o ha ganado leverage en frente a los empleadores porque han tenido que subir más los salarios para convencerlos de llegar a trabajar. Se han tenido que ofrecer bonos, se han tenido que ofrecer prestaciones que tal vez hace un año o hace año y medio no hubiéramos imaginado que hubieran ofrecido, ¿no? ¿Por qué? Porque están teniendo esta dificultad para encontrar trabajo. Yo creo que la evolución va a darse en los próximos meses, va a ser muy fuerte la creación de empleos, pero hasta el 2022 vamos a poder ver un mercado laboral que sea similar en niveles de empleo a lo que teníamos antes de la pandemia. Claro. Y bueno, yo creo que es razonable decir de que una consecuencia tal vez que no habíamos visto de esto de la pandemia es de que ha traído más visualización a los problemas en el sector laboral, porque si no hubiera tenido la gente que estar en la casa, tal vez no estuviéramos teniendo ese tipo de conversaciones. Y claro, los empleadores no hubieran tenido que incentivarlos y mejorar sus condiciones laborales. Así es. Bueno, hablamos de los estados ahora, pero sabemos que entre estados hay diferentes zonas. Por ejemplo, en la Florida no es decir lo mismo Miami que decir Jacksonville. ¿Cuál es la diferencia laboral entre zonas rurales y las zonas urbanas con respecto a la mano de obra, la falta de esta? Esta es otra pregunta bien interesante también, que se relaciona con unos datos que publicó el censo recientemente. Hace apenas una semana dio los datos definitivos del censo del 2020, que refleja que las personas seguimos migrando hacia las grandes ciudades. Entonces, aún si no hubiera visto pandemia en la última década, cerca de 1,000 condados vieron su población disminuir. Como resultado de la demografía y de la dinámica poblacional, la gente se ha movido más a las ciudades. Con la pandemia hemos visto una tendencia de los trabajadores remotos a querer ir a lugares más rurales o con un menor costo de vida. Entonces, esto podría revertirse ligeramente porque muchos trabajadores tomaron la decisión de mudarse a un lugar con un menor costo de vida, al country, a tener alguna casa un poco más alejada de la ciudad, tal vez en los suburbios o incluso más alejado de las ciudades, y esto beneficia a las economías locales y a las ciudades y condados más pequeños. Hemos visto cómo ciudades han visto su población crecer en 30%, 20%, nada más como resultado de la pandemia, y esto obviamente le ayuda a la economía local y le ayuda a esas pequeñas ciudades, ¿no? Sin embargo, la tendencia global, la tendencia de largo plazo, sigue siendo que las personas migremos a las ciudades y cada vez haya menos población en las zonas rurales. Ya.
Enrique, ¿qué tema le gustaría tocar que tal vez no hayamos discutido previamente? Pues lo que me gustaría tocar es que el mercado laboral en Estados Unidos es un mercado laboral muy dinámico, es un mercado laboral que se considera muy flexible en estándares internacionales y que eso le ha dado a la oportunidad de muchos trabajadores de replantear sus carreras. Hemos visto que muchos trabajadores están dispuestos a dejar un trabajo con mayor facilidad en la actualidad que hace un año o que hace 2 años. Y esto tiene que ver, uno, con que ahorita hay salarios más altos en otras industrias también y que la gente está replanteándose lo que quiere hacer con su vida. Tal vez sectores que fueron, como mencionabas, muy expuestos a atender a clientes cara a cara o en persona. Tal vez son personas que ahorita ya están replanteando si seguir en esa industria o dedicarse a una otra cosa. Por ejemplo, una tendencia que hemos visto recientemente, y lo hizo la Casa Blanca esta misma semana en una reunión con empresarios, fue el sector de ciberseguridad. Se estima que hay cerca de medio millón de personas, un déficit de medio millón de trabajadores en el sector de ciberseguridad en Estados Unidos, porque esto es algo que con la pandemia hemos usado mucho más la tecnología, pero también hay un mayor riesgo de ser hackeados o de que roben nuestra información. Esto también implica una oportunidad para muchas personas que ahorita pueden replantearse su carrera y decir, yo prefiero dedicarme ahora a temas de ciberseguridad o prefiero dedicarme a alguna otra cosa que tal vez tenga mucha más pasión por hacer. Y entonces creo que es un buen momento en el mercado laboral en el que las personas tenemos más flexibilidad de decidir qué queremos hacer y de seguir esa pasión o seguir esa vocación que hemos tenido, ¿no? Totalmente. Qué interesante es ver esta situación actual y cómo van a terminar, qué consecuencias van a tener estas tendencias en 10 años y en dónde va a venir el boom en qué industria. Totalmente interesante. Si la audiencia quisiera saber más de su labor, de todo lo que usted hace, ¿a dónde lo pueden seguir? Muchas gracias, Rita. Mire, yo tengo una cuenta de mi podcast, tengo un podcast semanal sobre noticias en economía y finanzas. Ahí platico de varios temas que tocas también en tus entrevistas. Este se llama el Taco Financiero Podcast y estoy en redes sociales como @Taco Financiero, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ahí comparto esta información, comparto información que está enfocada a la comunidad hispana, porque como lo hace bien tu programa, Rita, promovemos contenidos en español, cosa que también hace mucha falta en nuestra comunidad, y contenidos con información de expertos que le ayudan a nuestra comunidad a estar siempre bien informada y a tomar mejores decisiones. Entonces, en mi podcast yo cada semana publico un episodio nuevo y en redes sociales estoy muy activo para cualquier pregunta que tengan. Totalmente, y quiero invitarlos a todos a que lo sigan porque el contenido es muy bueno y claro, está trabajando, no me dio permiso decirlo, pero lo voy a decir, está trabajando en una serie del mes de la herencia hispana, excelente contenido de buena fuente, así que los invito a que lo sigan. Muchas gracias, Rita, tienes toda la razón. Estamos trabajando para el mes de la herencia hispana en contar historias de hispanos alrededor del país, contar qué es lo que más les gusta de ser hispanos, que celebremos nuestra hispanidad, nuestra latinidad, porque como reflejan los datos del censo, ya 1 de cada 5 personas en este país somos hispanos y la mitad del crecimiento en la población en la última década fue gracias a nosotros los hispanos. Entonces, creo que es una buena oportunidad el mes de la herencia hispana para que retomemos ese poder y estemos orgullosos de la contribución tan grande que hacemos los latinos a este país. Y como buen latino nos encanta celebrar todo, así que hay que celebrar y Exacto. resaltar todos nuestros logros. Nuevamente a la audiencia, si desean votar para saber el tema que vamos a tratar, háganlo los lunes, lo pueden hacer en mis cuentas, lo pueden seguir en @RitaCibajaTV y nos vemos antes de que nos despidamos, recuérdese de comentar, si tienen alguna duda, tal vez una pregunta para Enrique, por favor dejen en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a ayudar. Nos vemos el próximo viernes, siempre a las 5:30, hora de la Florida. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Gracias, Rita, como siempre, un gusto. Un gusto.